Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de sueños. Esta es la cuarta vez que nos juntamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Otero. Yo soy profesor de sueños, me dedico a eso. Y esta es una serie de clases que estoy dando en vivo con la intención de compartir con ustedes la importancia que tienen los sueños en nuestra vida y cómo estos son parte de todos los procesos individuales y colectivos. Estos sueños que tenemos cada noche nos van indicando muchas cosas que nos van pasando en el camino y nos van a ayudar a profundizar muchísimo. El objetivo de estos videos es poder compartir con ustedes varios temas relacionados con los sueños. Esta es la cuarta clase, hemos venido haciéndolo una vez por semana y posteriormente ahora seguirán en adelante otros ciclos. Entonces, muy contento de estar nuevamente aquí. Estoy transmitiendo nuevamente desde nuestra casa escuela en Castro, Chiloé. Tenemos una noche un poquito lluviosa por acá y bien calentito al fuego como siempre. El tema que nos convoca hoy es ¿qué relación tienen los sueños con el camino espiritual? Es un tema bastante importante. Hablar de los sueños es hablar en profundidad de muchas cosas. Y cuando hablamos del tema del camino espiritual, esas cosas de las cuales podemos hablar se nos pone más grande todavía. Por supuesto, mi interés es compartir con ustedes este minuto y que los que se vayan sumando puedan hacer sus preguntas por el chat. Entonces, comencemos. Los sueños, como hemos conversado, haciendo una pequeña introducción, ocupan un tercio al menos de nuestra vida. Es una experiencia completa de vida que vivimos cada vez que nos vamos a dormir. Los sueños nos muestran el contenido de nuestra propia mente, también nos muestran el contenido de nuestro ser y el contenido del colectivo, de cómo se está moviendo el colectivo. Los sueños también son parte de nuestra energía internamente, en términos espirituales, ahí donde nos conectamos con ese mundo que representa esta conexión de la totalidad. A través de los sueños nos conectamos con nuestros antepasados. Muchas tradiciones trabajan de esa forma. A través de los sueños podemos recibir guías. Pero por sobre todo a través de los sueños nos vemos reflejados nosotros mismos. Y este es un área principal en cuanto hablamos de camino espiritual. Pero cuando hablamos de camino espiritual tenemos que resolver primeramente, para entrar en conversación tenemos que plantear más bien el tema de qué es el camino espiritual, para que todos podamos más o menos entender lo que estamos presentes ahora, por dónde va las cosas que voy a comenzar a hablar. Porque camino espiritual o vida espiritual o sendero espiritual, como también le llaman algunos, realmente significa algo diferente para cada persona o para cada grupo de personas. De hecho, el concepto de camino espiritual, el concepto de la espiritualidad también tiene una versión en nuestra sociedad moderna, que está por supuesto anexado con las características con que ahora se mueve nuestro sistema. El camino espiritual, en forma general, habla de un proceso interno. Muchas veces el concepto de espiritualidad lo asociamos con alguna religión en particular o alguna creencia en particular que nosotros tengamos. Otras personas el concepto espiritual lo relacionan con seres de diferentes características que conviven de alguna manera con nosotros, como para las tribus o las culturas aborígenes podrían ser los antepasados, por ejemplo, o los espíritus de la naturaleza. La senda espiritual habla en términos generales de una conexión especial que tenemos los seres humanos con un mundo que es invisible a los ojos con que miramos el mundo normalmente. Un mundo trascendente, un mundo más sutil, con el cual podemos hacer contacto. En general también todos coinciden en que
Nosotros estamos compuestos de esa parte espiritual también, además de ser cuerpos físicos y biológicos, y además de ser una mente pensante. Y al proceso a través del cual nosotros vamos acercándonos a esa parte más sutil de nosotros mismos, o al proceso a través de la cual aprendemos nosotros a relacionarnos con esa parte más sutil de nosotros mismos, se le llama camino espiritual. Y se le llama camino o senda porque es algo que se recorre. Algo que se recorre implica un viaje, implica tiempo, implica vida, implica por supuesto aprendizaje. Pero hay un abanico enorme de cosas que podrían entrar dentro de este concepto. Para algunas personas es la relación que tienen con los ángeles, para otras personas es leer la Biblia, para otras personas tener una práctica como meditación, para otras personas tienen que ver con practicar yoga, o para algunas personas incluso tienen que ver con estar cerca de la naturaleza y abandonar la civilización. Para otras puede ser con comer de una forma distinta, vestir de una forma distinta. Entonces, claro, el concepto de camino espiritual también puede ser relacionado con hábitos de vida, formas de vida, formas de pensar en la vida. Y lo que yo les voy a compartir es el concepto y qué relación tienen con los sueños, el concepto de camino espiritual y qué relación tienen con los sueños, de acuerdo a cómo yo he ido experimentando y aprendiendo a través de mi vida y con las diferentes linajes y tradiciones que he aprendido, pero basándome profundamente y respetando muy profundamente mi propia experiencia, que muchas veces ha diferido en términos al menos externamente de las tradiciones con las que yo he aprendido. Entonces, para mí camino espiritual es básicamente un proceso de vida que resume cómo nosotros vamos a ir resolviendo esto que al principio parece una dicotomía. En general, la mayoría de nosotros comenzamos nuestro camino espiritual viviendo como una especie de dicotomía. Teníamos nuestra vida cotidiana, nuestra vida común y corriente, que tenía ciertas características en un momento. Y de alguna manera, en algún momento sentimos un llamado interno. Un llamado interno puede ser promovido por varios factores. A veces es un suceso dramático en nuestra vida que como que cambia la perspectiva con la que estamos mirando las cosas de una manera muy radical. A veces simplemente brota desde adentro, es un llamado con que algunas personas vienen y que comienza a hacerse cada vez más fuerte internamente. Pero comenzamos con un primer paso muy polarizado, yo diría, en donde eso que estamos buscando, aquello que estamos buscando, se nos aparece o tenemos la idea de que es muy diferente del lugar de donde estamos en ese momento. Normalmente hay toda una experiencia de vida, de tiempo, de meses, de años, solamente en este proceso, solamente en este espacio de tiempo, en donde sentimos un llamado interior muy fuertemente y comenzamos un proceso de búsqueda, de respuesta a ese llamado. Probamos cosas, vamos a diferentes lugares, leemos diferentes cosas, conversamos con gente. En el transcurso de buscar esto, nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, no todas las personas con quienes convivíamos en ese momento participan o concuerdan con esta nueva búsqueda de nosotros. Porque en el proceso hay cosas que en el entorno que estábamos acostumbrados a manejarnos comienzan a perder interés. Algo en este movimiento interno comienza a poner nuestra mirada y nuestra energía en cosas distintas. Si antes nos gustaba mucho, por ejemplo, trasnochar, de pronto perdemos interés por eso y comenzamos a hacer otra cosa.
Si antes nos gustaba salir, de pronto ahora nos quedamos leyendo. O si antes nos gustaba ir a cierto lugar en el verano, ahora preferimos viajar a buscar algo interesante que responda a ese llamado. He escuchado por ahí muchas veces que el primer paso marca un poco lo que va a desarrollarse después. El primer paso en el camino espiritual resume un poco lo que nos va a tocar vivir, lo que nos va a tocar experimentar. Es interesante esa visión, es interesante meterse en ella y tratar de reflexionar y de recapitular un poco cuál fue ese primer paso para nosotros y por qué cosa estuvo marcado. Entonces, nosotros empezamos con una idea. Esa idea viene de un impulso interno, viene de algo que no está muy claro, pero comenzamos a elaborar ideas en torno a ese impulso interno que nos lleva hacia allá. Y aquí es donde ocurre el primer evento que a mi juicio es un evento súper interesante, que es que a través del proceso de caminar y de los años y de buscar, comienza a hacerse muy relevante, porque como somos seres pensantes, la idea que vamos desarrollando en torno a este impulso interno, más que el impulso interno. A veces confundimos un poco las dos cosas. Nuestras ideas comienzan a desarrollarse a partir de lo que conocemos, a través de nuestras añoranzas, a través de la experiencia que hemos tenido hasta ese momento, a través de nuestras carencias incluso. Y esas cosas tienden a confundirse con el impulso primario. Es natural, sentimos una necesidad interna muy fuerte y de alguna manera intentamos llenar ese lugar. Pero en el camino, ese lugar que es tan profundo se hace muy abstracto para definirlo, para definir qué es o dónde está en nosotros. Entonces se anteponen unas como imágenes parciales de nosotros mismos, que son las ideas que vamos generando a partir de ese impulso interno. Y ahí es donde aparecen nuestras ideas particulares de lo que estamos buscando y de lo que queremos. Como dije hace unos segundos, esto es súper interesante y es muy importante observarlo bien, muy importante tomarlo en cuenta, que cada uno lo tome en cuenta en su propia vida. Porque una cosa que yo he podido experimentar, por lo menos en el camino espiritual, es que lo que me ha mostrado este caminar es que lo que he ido encontrando, la transformación que ha implicado en mí, ha ido más allá de mis propias ideas preliminares. La realidad supera la ficción, como dicen por ahí. Y además, hay sucesos que han ocurrido en mi camino, en mi propio caminar espiritual, que yo no tenía ni siquiera mis mapas más imaginativos, más alocados. Entonces el viaje espiritual se concibe también como un viaje definitivo. Piensen que las culturas y las tradiciones antiguas conciben el viaje espiritual como el viaje de la realización como ser humano. Tendemos a creer muchas cosas al respecto, como decía. Lo que va ocurriendo en el camino es que muchas cosas se van cayendo, muchas cosas de esas ideas se van cayendo. El camino espiritual, a medida que se madura en él, comienza a percibirse más como un proceso de vida, como una experiencia de ser, más que con un definirse a sí mismo de una manera particular o un hacer en específico. En mi experiencia se vuelve cada vez más simple. El vivir se vuelve cada vez más simple. Podemos tener la idea, por ejemplo, al principio que tenemos que tener una vida un poquito más sofisticada para ser espirituales. Que tenemos que alimentarnos de una manera especial, que tenemos que vestirnos de una manera especial, que tenemos que hablar de una manera especial y que tenemos que tener una actividad profesional distinta.
Todas estas cosas van de la mano de una visión en particular, una visión en donde nosotros empezamos como a dividir la vida en lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Por supuesto que en el camino, en el progreso del camino espiritual, nosotros vamos desarrollando una sensibilidad muy especial, una sensibilidad directa que cambia nuestra forma de vivir. Eso es real. La alimentación cambia, los gustos cambian, la actividad diaria cambia. La sensibilidad por los espacios que uno visita incluso cambia. O por cuánto tiempo uno está en un lugar. Sin embargo, hay que distinguirlo, yo lo distingo por lo menos de la experiencia de tener una idea en particular concreta, que tiene, si seguimos, si nos atenemos solo a eso, podríamos tener mucha chance de quedarnos rigidizados ahí. Y una característica del camino espiritual es que nos implica una capacidad de transformación constante. Porque si hay una cosa en especial que tenemos que aprender como individuos en el camino espiritual, es la apertura interior, es a ser flexibles, es saber adaptarnos, es saber cambiar, estar abiertos al cambio. Entonces hay un proceso externo y hay un proceso interno. Esto que le estoy comentando, piensen que lo estamos viviendo ahora, también lo estamos conversando ahora en estos tiempos que estamos viviendo, donde también en términos espirituales nosotros hemos heredado una forma de dialogar con esto, colectivamente. Y colectivamente nosotros hemos heredado, yo lo he escuchado desde que tengo memoria de que entré a esto, de que estamos viviendo la entrada o ya entramos en una nueva era. Y esto ha traído un montón de consecuencias, consecuencias en el buen sentido de la palabra, en la forma en que nos acercamos al camino espiritual y a las cosas que necesitamos, y en la forma también en que se nos ofrecen estas cosas. Mucho hay que decir al respecto también. Una palabra que para mí define el progreso o el desarrollo en el camino espiritual, o más bien la madurez en el camino espiritual, es la capacidad de integración. Creo que hay un punto crucial. Hay experiencias de vida en donde son muy necesarias las ideas estrictas para nosotros mismos. Hay cierta experiencia que uno debe aprender ahí, en esa visión estricta de algo. Sin embargo, si nos quedamos en la visión estricta de algo, también seguimos separados de un montón de otras cosas. Y una característica de la madurez espiritual en este sentido es cuando nuestra mente y nuestra conciencia llega a un momento de integración. Un momento de integración es donde ya no empiezas a ver el mundo de forma tan diferente, no empiezas a verlo de forma tan separada. Cuando miras la realidad y la cotidianidad y la vida de todos los días, comienzas a percibir poco a poco que hay una emanación de eso que has estado buscando desde el primer llamado, en cada una de las cosas que miras y en cada uno de los eventos de la vida. Importante recordar, esto es importante de lo que yo he aprendido, es que la expresión finalmente de nuestro ser interno, la expresión de nuestra alma, es la originalidad, tal cual como lo expresan nuestros sueños. Y aquí ya empiezo a entrelazar con cómo apoyan los sueños al camino espiritual. Y hay una forma original en la que cada persona se expresa en esta vida. Y esa forma original en la que cada persona se expresa en esta vida no está determinada por la necesidad individual de ser diferente. Está determinada por el espíritu de la vida. El espíritu de la vida de alguna manera intenta encontrarse a sí mismo en un sinnúmero de experiencias distintas.
humanas y no humanas. No humanas me refiero a través del cómo cada árbol es diferente, cómo cada animal es diferente, cómo cada nube es diferente, cómo cada día es diferente. Esta enorme diversidad de la expresión del espíritu de vida debiera al menos decirnos algo, debiera llamarnos la atención hacia esa integración que les digo, que les menciono. Entonces, también ahí podemos distinguir otra cosa. Por un gran tiempo, el camino espiritual, la senda espiritual que caminamos personalmente, tendemos a creer que se trata de nosotros. Y también es una etapa súper importante. Es una etapa donde aprendemos, por ejemplo, a cuidarnos a nosotros mismos. Es una etapa donde aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Es una etapa en donde aprendemos a distinguir más honestamente qué pasa con nosotros, qué nos sucede, qué me sucede con el amor, qué me sucede con el trabajo, qué me sucede con mi familia, qué me sucede con mi historia personal. Es importante esa etapa, pero es importante saber también que esa etapa es necesaria para algo que viene después. Y ese algo que viene después trasciende esa necesidad simplemente de que se trata de nosotros. De alguna manera también tenemos que aprender a contar o transmitir esas historias nuevamente. Esas historias que perdimos, que nos iban guiando el camino. Esas historias que nos cuentan de que sí, hay un momento, podríamos decir que hay una adolescencia en el camino espiritual, donde sí tenemos que preocuparnos de nosotros mismos. Esa etapa como egoísta, si quiere decir, necesaria por lo demás, para construir los cimientos necesarios. Pero también tenemos que contar las historias de lo que viene después. Y lo que viene después es un encuentro con lo que está más allá de uno mismo. Esto es súper importante para intentar no confundir y no transformar el camino espiritual y lo que hacemos con nuestras técnicas espirituales o nuestras prácticas con nuestros deseos personales, que son dos cosas a mi juicio muy distintas. El deseo personal es algo que es parte de nuestro vivir. Pero nuestra esencia espiritual es algo que trasciende el deseo personal. ¿Cómo vamos a encontrarnos a nosotros mismos en todas las experiencias de vida? Es la marca del camino cuando se profundiza en él. Los sueños son parte de la experiencia del vivir. Y el camino espiritual nos ayuda a integrarnos con la experiencia del vivir. Nos ayuda finalmente a poder hacer de puente a nuestro propio ser y permitir que la experiencia que estamos viviendo esté en plena conexión con ese ser. Para lograr eso, para afinar esa conexión, tenemos toda esta vida. No se trata de una carrera contra el tiempo en ese sentido, porque la vida completa es para eso. Es muy poco importante quién lo hace antes o quién lo hace después. Es muy poco importante quién lo hace más rápido o lo hace más lento. El profundo respeto por la velocidad a través de la cual la misma vida nos va haciendo madurar es uno de los regalos que se recibe con esta madurez del caminar. Los sueños nos permiten, nos dan una oportunidad en muchos niveles. Y yo diría que el más importante, lo que atañe al camino espiritual, es que nos permiten mirar mucho más profundamente y más claramente nuestro proceso psicológico. Muchas veces esto se nos pasa por alto. ¿Por qué razón? Por ejemplo, se nos pasa por alto la importancia de la sanación y del autoconocimiento de nuestra propia mente, porque nuevamente tendemos a creer que el camino espiritual se trata de ir coleccionando experiencias especiales.
nuevamente una visión polarizada de la vida. Empezamos a diferenciar. Estas son experiencias especiales, estas son experiencias ordinarias o comunes. Hay una mutua relación entre el individuo y su propio ser, así como hay una mutua relación entre el consciente y el inconsciente. El individuo, el yo, nuestro ego, de alguna manera tiene que prepararse para poder ser capaz de contener, de permitir el advenimiento de ese ser espiritual que también somos. Y ese trabajo es un trabajo netamente personal y psicológico. Es un trabajo alquímico. Ese es el trabajo de alquimia interna. De pronto pensamos también que la alquimia se trata solamente de energías que son muy esotéricas. Pero mi experiencia me dice que lo más, el secreto mejor guardado de lo esotérico es que lo esotérico está escondido, pero a simple vista. Eso quiere decir que está en las cosas simples del diario vivir. Entonces, ¿por qué es importante nuestro trabajo psicológico y el trabajo con nuestra propia mente? Porque nosotros podemos convertir nuestras experiencias espirituales en nuestros propios dogmas. Y eso es lo mismo que tener un dogma religioso. Tenemos ciertas experiencias espirituales que, como son profundas y son muy especiales, nos dicen de alguna manera, son un regalo que nos llama la atención y nos dicen, mira, hay este aspecto dentro de ti que es muy especial, que trasciende lo que tú conoces de ti mismo. Pero es muy fácil que en el juego natural, o sea, en el juego que sabe hacer el ego inmediatamente ponga eso como en su propio altar, se pone a sí mismo en su propio altar. Y nosotros no nos damos cuenta porque eso pasa a nivel inconsciente. Y entonces transformamos en nuestro propio dogma la definición que tenemos de nosotros mismos. Para confirmar esto, yo lo he confirmado muchas veces, obviamente, primeramente observándolo en mí mismo, y observándolo como me toca enseñar mucho, cuando nos sentimos, por ejemplo, muy ofendidos porque alguien tiene una visión distinta de lo que nosotros creemos ser. Ese es un signo que podemos detectar inmediatamente para decir, aquí mi ego está parapetado en un lugar más que mi ego está al servicio de mi propio ser. Los sueños nos permiten mirar cuál es la construcción, cuál es la estructura y los funcionamientos internos de nuestra mente, de nuestra psiquis y de nuestro ego, mucho más profundamente y mucho más abiertamente. Ya lo he compartido en otras clases, cuando miramos nuestros sueños no están construidos desde nuestro yo individual, consciente, no están construidos desde ahí. Sin embargo, están construidos desde nosotros mismos, desde nuestro interior. Nosotros soñamos con algo y podemos preguntarnos, ¿cómo yo he soñado eso? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió un sueño, por ejemplo, en donde yo arranco de alguien que me quiere matar? Una pesadilla. ¿O de dónde salió el sueño en donde yo tengo miedo de tal cosa, de entrar a un lugar? ¿O dónde salió este sueño en donde yo estoy haciendo algo que cotidianamente yo no haría por ningún motivo? Eso no es mi moral, no es mi ética, no son mis conductas. Cualquier cosa. Ejemplo, un vegetariano podría soñar que come carne, una persona no violenta podría soñar que golpea a otra, una persona con mucha seguridad interna podría soñar que duda, que está muy insegura con respecto a algo. Cuando nosotros intentamos hacer tener esa mirada sobre nosotros mismos sin los sueños, lo que nos cuesta hacer es que, como es una cosa autorreflexiva, es muy difícil salir del propio punto de vista. Los sueños nos muestran esa desnudez. Y esta parte de los sueños, de mirarlos de esa manera, mirarlos como la construcción de tu propia mente, como el reflejo de tu propia mente y de tus propios contenidos,
es algo que en el camino espiritual yo he visto habitualmente que también se pasa por alto, porque es como que si tuviera el prejuicio de que esa mirada es una mirada un poquito como básica del camino espiritual. Como si correspondiera a algo más bien superfluo comparado con, no sé, conectarse espiritualmente o meditar o tener experiencias, no sé, extracorpóreas o, o ser consciente en los sueños o tener sueños lúcidos. Tenemos una mirada como súper sobrevalorada con respecto a lo que es la conciencia, ser consciente de algo, y muy infravalorada con respecto a aquello de lo cual no somos conscientes. Y nosotros convivimos con las dos cosas. Nosotros ahora estamos, por ejemplo, yo estoy conversando con ustedes, algunos están viendo esto, escuchando esto, reaccionan de alguna manera específica a lo que yo estoy diciendo, piensan en ciertas cosas. Sin embargo, al mismo tiempo que pasa todo eso de lo cual se pueden dar cuenta, pasa muchísimas cosas más en ustedes de las cuales no se están dando cuenta. Sin embargo, están ahí. Los sueños nos dan la oportunidad de mirar eso que está pasando y de lo cual normalmente no nos damos cuenta. Como proceso interno, los sueños, los sueños nos muestran todo esto que les estoy contando, pero de alguna manera el trabajo de nosotros está en hacernos accesibles a esa información. Es permitir que esa información nos toque profundamente. Realmente darnos cuenta que somos nosotros mismos aquello que estamos mirando en nuestros sueños. El camino espiritual en este sentido tiene un apoyo extra. Los sueños pasan a ser una práctica interna. Si concebimos la práctica interna, nuestras prácticas espirituales como meditar o hacer nuestra yoga o hacer nuestro ejercicio de respiración o practicar qigong. Y ahora podríamos entonces considerar también que nuestra práctica espiritual o nuestra práctica interna ocurre cuando nos vamos a dormir. Y de hecho, los sueños ocurren en el dormir. Estos son 3 círculos virtuosos. Los sueños, el círculo interno, ocurre dentro del dormir, el otro círculo. Y el dormir ocurre dentro del círculo de la vida. Entonces, esta parte realmente desconocemos, en la mayoría de los casos, cuán importante es. No nos damos cuenta cuánto puede modificar nuestra propia energía interna a medida que vamos caminando y vamos madurando. Y esto yo lo considero como parte del proceso de integración. Y para esto les propongo la siguiente pregunta. Rápidamente traten de mirar su propia vida en términos de su búsqueda espiritual. Rápidamente pasen por su mente las cosas que han decidido para ir en pos de ese impulso espiritual, de ese impulso interno. Y tal como lo hicimos con los sueños, una vez que repasen esto, ahora tan solo consideren que esas cosas que han decidido conscientemente hacer han sido basadas solamente en lo que conoces de ti mismo. Y lo que no conocemos de nosotros mismos sigue siendo la mayor parte. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos integramos a lo que no conocemos de nosotros mismos? Hay varias maneras. Todas ellas son importantes. Meditar es una de ellas. La práctica del dormir y la práctica de soñar es otra de ellas. Las iniciaciones internamente van ocurriendo a través del soñar. Por una parte tenemos con cada sueño nosotros tenemos la oportunidad de tener un estudio interno. Con cada sueño. Piensen que cuando uno asiste a un taller, a un curso o a un retiro, uno
en general va súper focalizado porque uno sabe que va a conocer, que va a develar algo importante de sí mismo. Y para uno asistir a un taller, a un curso o un retiro, uno se organiza porque son los tiempos que vivimos ahora sobre todo, es como que el tiempo fuera algo que es escaso, ¿no? Entonces tenemos que organizar nuestros dineros, organizar nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras mascotas, tenemos que organizarlo todo para poder asistir. Ahora piensen solamente que el nivel de profundidad que nosotros podemos ganar en cuanto a estudio de sí mismo, de autoconocimiento, asistiendo a algún taller o algo así, es igual de importante con cada sueño que tenemos. Cada sueño que tenemos es una clase magistral de nosotros y para nosotros mismos, en relación, en importancia con nuestro camino espiritual, con toda nuestra vida cotidiana y con todo lo que nos rodea. Cada vez que tenemos un solo sueño, entramos a una clase de la cual podemos desarrollar y tenemos trabajo para mucho tiempo más. Por eso la recomendación fundamental que hago, que es la recomendación inicial, es que tienen que escribir sus sueños. Porque se olvida muy rápido. Y hasta ahora no he conocido a ninguna persona que solamente por soñar una sola vez, recordarlo en ese momento, logre desilvanar todo lo que trae un sueño. Es importante, yo suelo conversar después de que hago estos videos con varios de mis amigos para que me comenten cómo se sintieron con el video, cuáles son sus impresiones. Y salen muchas preguntas al respecto. Y una de estas preguntas fue la pregunta de hoy, por la cual estamos haciendo el video. ¿Qué relación tienen los sueños con el camino espiritual? Y uno de mis amigos me preguntaba, bueno, pero ¿qué es para ti el camino espiritual? Como yo les decía hace un momento atrás, para mí el camino espiritual es un proceso de vida a través del cual yo voy puliendo cada vez más profundamente el vínculo que tengo con mi alma, con mi propio ser. Y eso en mi experiencia particular ha desarrollado integración. Capacidad de integración con las cosas de la vida. Capacidad de integración significa que incluso sentirme cercano a las cosas cotidianas. No soltar un poquito, relajarse un poquito en el sentido de no cargar con el camino espiritual como un concepto que tengo que estar mostrando todo el tiempo. El camino espiritual es una experiencia que se está viviendo, es una experiencia de ser. No es una actitud frente a los demás o a la vida. Por eso también para mí el camino espiritual está marcado por la simplicidad y por la sobriedad. Esa es mi experiencia personal. Por supuesto que hay distintas experiencias. Por ejemplo, una de mis maestras, Lama Sultri, es budista y ella viste como un budista. Que vista de esa manera para mí no significa que no sea sobria. Esa es la relación que ella sintió que tenía que tener con su vida. Y así es como vive. La simpleza y la sobriedad para mí son en los gestos simples con que uno se relaciona con todas las cosas. Como dice un dicho zen, acarrear agua y cortar leña. Constantemente seguimos a eso. Finalmente, un proceso de integración implica cómo aprender a vivir integradamente y armónicamente en todos los planos. En el plano del soñar, por ejemplo, encuentro una dimensión de mí mismo. Y de hecho, a través del plano del soñar, encuentro otras dimensiones de mí mismo, como a través de la meditación. Pero luego en el cotidiano encuentro también otra dimensión de mí mismo, que es igualmente importante. Entonces, cómo todas esas dimensiones se van a ir equilibrando y se van a ir armonizando es parte del camino espiritual. Eso es algo nuclear con respecto a lo que yo tenía que conversarles hoy día. Voy a mirar un poquito el chat para ver si hay algunas preguntas. Luis me dice,
¿Cuán importante, me pregunta, cuán importante es el silencio ambiental para favorecer los sueños y para favorecer ese crecimiento interno? A propósito de que yo hablaba de que los sentidos y los gustos van cambiando. Bien. Eh, Súper importante tu pregunta. Primero, cuando nosotros estamos comenzando un aprendizaje, eh, crear los escenarios favorables es necesario. Va a ser necesario por mucho tiempo. Cuando alguien comienza a meditar, por ejemplo, es necesario el silencio o una pieza tranquila o un momento en que realmente se pueda desenchufar. Y esa parte del aprendizaje, tanto de los sueños, de la meditación, de cualquier cosa que se refiera al camino espiritual, es muy importante porque también lo que hace es desarrollar la capacidad de nosotros para movilizar nuestra realidad. Porque en realidad, en términos, por ejemplo, de práctica, cuando se asume cuando una persona se transforma en un practicante de algo, un practicante de meditación, un practicante de yoga, un practicante de sus sueños, etcétera, cualquier práctica interna, cuando nos transformamos en un practicante realmente, esta es mi visión, entendemos que no tiene que ver con tener o no tener tiempo. En mi experiencia es así. No tiene que ver con tener o no tener tiempo. Porque esa práctica es tan crucial para nosotros como el agua que bebemos todos los días, como la comida que comemos, como el amor que damos y recibimos. La práctica espiritual es el modo en que yo le mando mensajes a mi propio ser, a mi propia alma. Y cuando uno, por ejemplo, está enamorado, uno no para de mandar mensajes todo el día. Y dice, oh, ¿cómo estás? Te quiero, te amo, manda unos emoticones y así como lo hacemos ahora, ¿no es cierto? Pero estás todo el día en contacto con eso. Las prácticas internas son esos mensajes. Entonces, en un principio, el hecho de poder manejar, de poder recrear el ambiente necesario o el espacio necesario que necesitamos es súper importante porque no tenemos todavía la capacidad para generar esa solvencia internamente. Necesitamos que nuestro externo nos apoye mucho. Por eso, por ejemplo, se hace mucho énfasis a juntarse a meditar con gente que medita. La sangha. O el sangha, como dicen los kundalini. Apoyarse en gente que no necesariamente pueden estar ahí, pero que uno tenga claro cuáles son las personas que apoyan esa práctica que nosotros hacemos, esa práctica interna que nosotros hacemos, y estar en contacto con esas personas. Todo ese momento va construyendo internamente fuerzas y va haciendo que nosotros reconozcamos nuestra fuerza interior. Entonces, es importante, es muy importante que la pregunta de Luis, que todo ese silencio ambiental para favorecer los sueños y el crecimiento interno y todo lo que necesitemos esté ahí presente y seamos capaces de crearlo, de recrearlo una y otra vez y de proveerlo. Sin embargo, es importante también entender que es una etapa que si se hace de forma enfocada y profunda, va a construir algo que va a venir después. Eso que va a venir después no quiere decir que tú no puedas tener tu pieza para meditar exclusivamente o no puedas tener tu tiempo de silencio al día. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que esa etapa que viene después es donde ya ese espacio interno, ese espacio externo ya va a haber sido creado internamente y te va a acompañar, por lo tanto, por ejemplo, muchos años después, el no tener un espacio con las características ideales no va a ser un impedimento para hacer tu práctica. ¿Ya? Muchos practicantes que yo conozco hacen sus prácticas mientras viajan en el bus, porque tienen que viajar mucho, o en el avión.
Muchos practicantes que yo conozco hacen sus prácticas en la mañana a una hora tempranísimo porque después durante el día no tienen tiempo. O llegan cansadísimos y están con su familia y cenan y todo lo demás. Y cuando ya no hay nada que hacer y hay solamente que ir a acostarse, dejan tiempo para hacer su práctica. Muchos practicantes antiguos lo que hacemos continuamente lidiamos con el cansancio y lidiamos con el sueño. Pero finalmente se ha construido en nosotros de forma estable la relación con la vida que es de ese modo. Ese es el modo que elegimos vivir. Sea cual sea la forma de vida que tengamos, nosotros nos vamos a cansar. Vamos a tener sueño, a veces vamos a tener hambre, a veces vamos a tener un ímpetu súper claro y a veces no. Las prácticas espirituales van desarrollando la capacidad de relacionarnos con todo ello sin perder nuestra práctica espiritual. Luis también me dice, dice que yo hablo de que los sentidos y los gustos van cambiando. Entonces me pregunta él, ¿el amor al silencio es parte fundamental? El amor al silencio de una manera muy bella lo dices. El silencio es fundamental. El silencio es fundamental. Pero no es un silencio externo. No es el silencio de quedarse callado o de que no hayan sonidos. Incluso si se habla internamente, no es el silencio de que no hayan pensamientos. Sino más bien es un lugar en que, por explicarlo de una forma fácil, es cuando uno deja de hablar consigo mismo. Y solamente aparece como una presencia. En esa presencia pueden haber pensamientos, experiencias, sonidos, impresiones, pero hay un silencio en el cual, una presencia en la cual uno reposa, en la cual uno reposa internamente. Y ese silencio se hace muy preciado. Y es básicamente donde, después de ir forjando todo lo que estamos hablando, el corazón comienza a reposar en ese lugar. En ese lugar es donde un practicante reposa cuando está cansadísimo porque ha trabajado todo el día por semanas o viajado a dar cursos y llega tarde a la casa y pudo dormir 5 horas, pero te levantas igual en la mañana a hacer tu práctica y el cansancio no es un impedimento porque estás reposando en ese lugar. Es súper importante. Sigo. Paula Morales me pregunta, ¿qué práctica o hábitos recomiendas para favorecer el contacto con la dimensión de los sueños? Ya, sí, hay varias prácticas preliminares que son súper importantes y muy benéficas. Primero, espero que estés todavía por ahí, Paula, no lo sé. Primero, la primera práctica es intentar ser consciente del proceso del dormirse. Entonces, para eso, lo que recomiendo es que no se queden dormidos mirando tele, no se queden dormidos mirando el teléfono, incluso no se queden dormidos leyendo. Lean hasta un momento antes. Cuando comenzamos a sentir que el cuerpo ya está cansado y los sentidos tienden a irse, eso uno lo sabe muy bien. Por ejemplo, si tú estás leyendo, tienes que volver como 3 veces sobre la misma página, empezar la misma página porque ya no retienes. Los sentidos empiezan un proceso de introspección. Es un pratyahara natural, en términos yógicos. Cuando detectas eso, es el momento de dejar todo lo que estás haciendo y entregarte al proceso del dormir. En ese momento, hay una práctica súper simple que es: intenta prestar atención al proceso de dormirte. Al proceso de dormirse es un proceso de disolución del yo. El yo que está presente todo el tiempo y a cada momento, discriminando esto sí, esto no, comienza a diluirse. La experiencia del yo comienza a diluirse. Y entramos en una experiencia de unión, literalmente. Nos fundimos en una totalidad, sin características, sin nombre, y a eso le llamamos dormir. Entonces, la práctica es súper simple. En el momento que tú detectas que este proceso de introspección empieza en tus sentidos, trata de mantener atención relajada, por favor. No atención así tensa, discriminante, que qué es lo que está ocurriendo, voy a detectar cada cosa de lo que está pasando. No, es una atención relajada, una atención abierta. Y trata de ser partícipe del proceso del dormir.
Trata de darte cuenta, trata de pensar por un momento, ¿cómo puedes entregarte? Estás entregándote al proceso de disolución. Estás entregándote al proceso de disolución del yo en ese momento del dormir. Esa es una práctica. La otra práctica, para favorecer la conexión con los sueños, es que para hacer ese proceso que te estoy diciendo recién, intentes quedarte tranquila en la posición que sueles quedarte dormido. Y trates de sentir tu cuerpo, trates de sentir también cómo se desvanece la sensación de tu cuerpo. Cómo esa pesadez de sentir el cuerpo y de irse quedando dormidos, en realidad es también un complejo acto de, de entrega que tiene el cuerpo, nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo también se entrega a eso. Se entrega a nuestro cuerpo, también se entrega a nuestra mente. Y el otro proceso es la respiración. Si observas tu respiración en ese minuto, también vas a notar que tiene un momento de entrega. Esas tres cosas, a mi juicio, son súper buenas prácticas, muy simples, nada de elaboradas, solo requieren de un poquito de atención para favorecer el contacto con la dimensión de los sueños. No necesariamente son prácticas que van a tener un efecto inmediato. No porque hagas la práctica va a tener un sueño wow. Ya, ojo, tratemos de liberarnos por un momento de esta mente tan como funcionalista, ¿no? Y simplemente son prácticas que nos permiten desarrollar más una capacidad de conciencia de ese proceso de entrega interna. Bien, sigo. Carola me dice, en relación a lo que habla, siento que uno es dentro como es fuera. Si creo un espacio exterior tranquilo y pausado, mi interno lo estará. Al menos así lo he vivido. Claro, esa relación existe. Esa relación existe. Lo que hay que tener en cuenta es que no es una relación fija. Lo que quiero decir con esto es que las vicisitudes de la vida externamente y los cambios y las impresiones internamente van a suceder igual más allá de nuestro control. Yo puedo tener una vida externa tranquila, preciosa, significativa, increíble, y no puedo evitar que a veces un movimiento interno surja de una manera impensada y que me golpee fuertemente y disturbe ese momento de calma. Al revés también, yo puedo estar sosteniendo sueños maravillosos, pacíficos, luminosos, etc. Y no puedo evitar, eso no quiere decir que de repente tenga que vivir, por la naturalidad de la vida, un fuerte proceso externo. ¿Ya? O sea, sí somos co-creadores, con eso concuerdo, quiere decir que somos participantes de lo que vivimos diariamente, pero no somos los creadores absolutos. Esa es a mi modo de entender, eso es una visión súper egocéntrica. Eso de que creamos nuestra realidad. La realidad experiencial siempre está una parte de ella relacionada con nuestro hacer, pero la mayor parte de ella siempre permanece en lo desconocido. Y parte de la madurez espiritual también en el camino es saber entregarse a eso. Es saber entregarse a eso que no vamos a poder controlar y desarrollarnos a partir de eso también. Entonces, súper importante lo que tú dices. Las realidades externas e internas se retroalimentan mutuamente. Aún por sobre eso ocurren un sinnúmero de cambios. Bernadita nos cuenta que, dice, a mí me ha pasado varias veces que me doy cuenta que estoy soñando. Una vez hizo un mudra y sintió que se salió del cuerpo y se fue hacia arriba, hacia el cosmos. Me pregunta qué opino de eso, si es un viaje astral. Viaje astral es una forma de decir que estás en el mundo de los sueños. El mundo de los sueños es el plano astral. Es el plano astral y también llamado plano arquetípico.
Sobre o más allá de ese plano, del plano astral, está el plano sutil, que es el plano del alma o el plano del ser. El plano sutil, el plano del alma o el plano del ser, es un plano sin manifestación. Es un plano de la presencia de la totalidad. Es un plano donde no hay distinción, donde la totalidad es en sí misma. Ese es el ser, realmente. En el plano del alma, en el plano del ser, no hay un yo experimentando cosas, si me explico bien. Entonces, claro, cuando uno dice viaje astral, en general pensamos que el viaje astral se trata del viaje de nosotros viajando hacia alguna parte. Eso voy a ir hilando tu experiencia, Bernardita, para contestarla lo mejor posible. Pero viaje astral es el viaje que hacemos todas las noches. Todas las noches, mientras dormimos, entramos en el plano astral. Y cualquier sueño, con cualquier característica, ocurre en el plano astral. Así que, sorpresa, grata sorpresa, el plano astral no es un plano específico de alguna experiencia, el plano astral es un plano accesible para nosotros y para cualquier persona completamente, y accedemos a él de forma directa todas las noches. Más allá de eso, yo veo dos movimientos, voy a contestar bien específicamente. Veo dos movimientos de esta experiencia. Una es ser consciente de que uno está soñando, lo que uno le llama los sueños lúcidos. Es una experiencia en particular que es muy importante en términos de aprendizaje interno, pero también es una experiencia muy malentendida, a mi modo de ver. La parte malentendida de esa experiencia es que, verán, cuando nos damos cuenta de que estamos soñando, de alguna manera, que no quiero extenderme ahora porque no tenemos mucho tiempo para eso, pero lo voy a explicar brevemente, cuando somos conscientes de que estamos soñando, de alguna manera, el yo vuelve a tomar predominancia. Yo soy consciente de que estoy soñando. El mundo de los sueños está completo en sí mismo, tiene una presencia en sí mismo. Y la idea fundamental para conocer ese mundo de los sueños es tratar de integrarnos con lo que ese mundo nos tiene que decir a nosotros. Hay mucho que aprender de nuestros sueños solamente por receptividad, no por acción voluntaria en los sueños. ¿Ya? Cuando nos toca enfrentarnos, si abordamos esa manera de aprendizaje, cuando nos toca enfrentarnos a la experiencia de la conciencia del soñar, vamos a descubrir algo diferente. Que no tiene que ver con hacer cosas especiales en el sueño, sino tiene que ver con aprender a ser receptivos, como una copa abierta, como un corazón abierto, aún en los planos más sutiles e internos. Eso para Bernardita, ¿ya? Todas las noches soñamos, cuando soñamos entramos en el plano astral. Y lo que tú experimentaste es una experiencia en particular que es promovida por esta experiencia de ser consciente del sueño, que la verdad es que no es necesario ponerle nombre. Si esa experiencia te dejó algo valioso, que te ayude a convivir mejor con tu cotidianidad y con la vida que estás viviendo, es con eso con lo que te tienes que quedar. Si esa experiencia, por el contrario, solamente motiva ideas de ti misma, esto para todos, no solamente para Bernardita, ideas de sí mismo que te distinguen de los demás, eso no tiene ninguna importancia. La verdad es que es más juego del ego. Pero si cualquier experiencia interna te deja algo valioso que te ayude a convivir más íntegramente con la vida que tienes, del momento en que limpio los platos a que abrazo a mi hijo, si esa experiencia interna te está aportando para eso, entonces con eso te tienes que quedar. No es necesario ponerle más cabeza. Gracias por tu pregunta.
Eh, bien, sigo, estamos con estas preguntas hoy día. Eh, Paula, gracias a ti, Carola. Paula Morales me pregunta respecto a la parálisis de los sueños. ¿Por qué ocurren? ¿Recomendaciones? Perfecto. Bien, la parálisis de los sueños es una experiencia bien común en personas sensibles, hay personas que son más susceptibles a esas experiencias que otras, pero tiene una explicación biológica y tiene una oportunidad interna, para decirlo de alguna manera. El proceso del dormir es una introspección de los sentidos, es como que el sistema nervioso se fuera apagando por etapas, ¿no? Como cuando uno se va a acostar y va apagando las luces de la casa. Entonces, de los sentidos más externos, del tacto, por ejemplo, empieza a desconectarse. El gusto, eh, la audición, etc. El ritmo cardíaco baja, la sensación corporal va desapareciendo, el sistema periférico como que se desconecta un poquito, hasta que entramos profundamente en el dormir. En el dormir, biológicamente, el cerebro entra en ciertas ondas, el ritmo respiratorio está a un nivel súper basal, igual que la actividad del cerebro, y los latidos cardíacos también bajan. Resulta que la parálisis de sueño es que ocurre que, al igual que como el evento de que de pronto somos conscientes de que estamos soñando, de repente nosotros, por una cosa espontánea, somos conscientes, como que la conciencia del yo vuelve nuevamente, pero vuelve justo en el proceso intermedio. Estamos justo antes de caer en el sueño profundo. Entonces, en ese momento, en esa conciencia del yo, tú eres consciente del yo y del cuerpo que tienes de la manera en que está funcionando el cuerpo en ese momento. Entonces, en ese momento el cuerpo está funcionando simplemente con la respiración muy baja, lo que quiere decir, y el sentido de la vista, que está asociado al yo, está ligeramente activado. Entonces, tú tienes una sensación ocular, una sensación como espacial del entorno, de que estás ahí, y tu cuerpo, la única sensación directa con tu cuerpo es a través del vaivén de la respiración. Es por eso que la mayoría de las parálisis de sueño están asociadas con una sensación como de pesadez en el sueño, perdón, de pesadez en el pecho. Es un momento en que el ego experimenta mucha vulnerabilidad porque no puede controlar. Entonces es normal que justo en ese momento afloren también nuestras sombras psicológicas. Y es por eso que tendemos a asociar esta pesadez en el pecho, que solamente porque tenemos la sensación corporal solamente radicada ahí, pero tendemos a asociar, nuestra mente gatilla su sombra, entonces se superponen las imágenes de nuestra propia sombra con la experiencia del cuerpo. Y mucha gente siente que hay un ser como encima del pecho, ¿ya? De hecho hay pintura antigua, incluso del Goya, en donde aparece como un pájaro raro encima del pecho de una persona y todo eso. Y eso motiva pesadillas. Entonces, una manera técnica que yo conozco de poder salir de esa experiencia si uno la está teniendo y es demasiado desagradable, es mover los ojos e intentar respirar más profundo. Eso empieza a conectar el sistema del nuevo. Si intentas mover los ojos para un lado y para el otro y respiras profundo, no agitadamente, sino respiras profundo, finalmente el sistema se conecta y uno finalmente logra despertarse. Ahora, si hablamos de trabajo interno, es un momento ideal, y esto me refería con la oportunidad, es un momento ideal para mirar tu propia sombra y enfrentar ese temor. Para enfrentar ese temor solamente hay que mirarlo de frente, hay que mirarlo a la cara, no intentar arrancar. Y lo que pasa cuando enfrentamos ese temor es que inmediatamente se diluye y se transforma en energía que comienza a circular por nosotros. Porque nuestros aspectos sombra básicamente son, imagínenselo como lugares ocultos de nosotros mismos que han sido como rigidizados. Por eso se transforman como en objetos, ¿ya? O un ser, o una cosa, o un lugar que nos asusta, que nos atemoriza, que nos amenaza. Pero son lugares, son aspectos de nosotros mismos que no están integrados.
Entonces ahí tienes dos recomendaciones. Por uno, una cosa bien técnica, un tip, como para salir de la experiencia si es demasiado desagradable. Y si la práctica interna es fuerte y sientes confianza, aprovecha ahí ese momento y enfrenta tu miedo, míralo de frente, lo que sea, que está para ir para enseñarte algo importante. No va a ir más allá de eso. Lo que nos complica es nuestro propio miedo, más que lo que esté pasando ahí sea amenazante. Tenemos mucho miedo. Eso para responder a Paula. Bien, varias preguntas hoy día. Creo que ya contesté todas. Muchas gracias a todos los que asistieron hoy día. Eh, espero haber contestado en parte. Es un tema súper grande, como todos los temas que hemos tratado. Espero haber contestado en parte qué relación tienen los sueños con el camino espiritual y cómo los sueños, cómo el trabajo con los sueños apoya el camino espiritual. Ahora, les recuerdo, para ir cerrando, que eh, si les interesa aprender sobre los sueños tal cual como yo lo enseño, pueden hacerlo a través de los cursos que doy. De pronto me toca viajar por ahí y obviamente yo estoy siempre avisando. Y ahora en segundo semestre voy a lanzar un curso online que funciona a través de un programa que yo recomiendo que bajen, que es gratuito, y tenemos reuniones, sesiones grupales, y además el curso incluye una sesión individual para cada participante, el segundo semestre. Así que pueden ponernos en contacto para todos los que estén interesados. ¿Y cómo nos contactamos? Pueden escribirme a través de la página o a través del mail que tiene el mismo nombre, aprender con Carlos Otero, en el caso del mail, @gmail.com. Les doy gracias por participar esta noche. Esta es la cuarta clase, con esto cierro un ciclo, que lo hice dentro de un mes, una clase por semana. Las clases siguientes van a ser más espaciadas y las voy a ir avisando calendarizadas como un evento para que ustedes estén atentas y podamos seguir compartiendo otras preguntas, otros temas y otras instancias en torno al aprendizaje de los sueños. Muchas gracias por este ciclo, a todos los que han podido participar. Que participen le da mucho sentido al trabajo que me voy a hacer. Y para cerrar, como lo hacemos siempre, les pido que ahí cada uno donde esté, en su casa, podamos conectarnos solamente por unos segundos. Nos conectamos con nuestro corazón y hacemos el gesto de ofrendar internamente todo lo que hemos recibido hoy en día, en este momento, todo lo que sentimos que hemos recibido desde nuestro ser, desde lo que hemos escuchado, desde lo que nos ha resonado, y ofrendar toda esa experiencia benéfica a todos los seres, en todo lugar, en todo tiempo, a través de todas las experiencias que les tocan vivir, que podamos compartirnos con ellos en todos los rincones del universo y en todos los planos. Que todos los seres sean bendecidos. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.